Bien, esta es la clase número 10 para Alberto Enríquez en su personalizado en 3 módulos, del módulo de dramaturgia que ya fue dado. Estamos en el módulo de dirección y posteriormente a este módulo, pues alcanzaremos el módulo de actuación. Hoy es un día en el que este módulo seguramente va a complementar muchísimo el módulo de actuación. ¿Por qué? Porque el director debe tener un conocimiento sobre el trabajo actoral bastante grande para poder ponerse frente al actor a trabajar con él todo lo que tiene que ver con la construcción de su personaje y sobre todo con las estrategias desde el punto de vista pedagógico que tenga el director para hacer que sus actores se familiaricen con el universo de los personajes. Es decir, que un director tiene que saber cómo plantear un ejercicio actoral. Si el director no tiene esa formación, está en problemas porque muy posiblemente los actores tengan, por supuesto, por su formación, en el caso de que estemos trabajando con actores que vengan de una preparación, de un entrenamiento, porque puede que no ocurra de esa forma. Es decir, puede que yo como director caiga en una producción en donde los actores no fueron escogidos por mí, sino que me los puso la producción y esté hablando de un grupo de gente que no está debidamente preparada o que tenga la escuela que yo he manejado desde que estoy dirigiendo. Eso podría ocurrir. Sobre todo eso ocurre en los montajes comerciales, en donde hay gente que ha llegado a ser famosa por la televisión, pero no específicamente ha logrado tener un desempeño desde el punto de vista de formación. Y cuando eso ocurre, evidentemente el director tiene menos herramientas con las que puede hacer su trabajo, sobre todo si estamos hablando de un trabajo que tiene particularidades desde el punto de vista del texto y de la estilística que ese director se vaya a proponer. Ahora bien, si estamos hablando de un montaje en donde no existe absolutamente nada de lo que estoy diciendo, pues bueno, eso será cualquier cosa. Eso será un producto ahí que vende, pero que no tiene realmente ningún tipo de valor desde el concepto y desde la propuesta de un trabajo éticamente, pues, está inscrito en un lugar en donde yo quiero mostrar mis habilidades, la manera en que yo he visto el discurso a nivel teatral, en el caso de que sea una obra de teatro, o a nivel audiovisual, en el caso de que sea una película. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y eso salta mucho desde el punto de vista de la mediocridad y la profundidad. ¿Ok? La mediocridad está distribuida en muchísimos lugares. Uno podría convertirse en un mediocre, en un director mediocre, si viene y monta una cosita ahí. Pero uno normalmente, cuando tiene estructura, cuando tiene estudio, cuando tiene formación,
puede hacer un montaje muy simple, sin tantas exigencias desde el punto de vista intelectual y de investigación. Puede buscarse hacer una propuesta sencilla, pero eso no le quita el mérito a la organización, a la metodología y sobre todo al enfoque desde donde el director se está colocando para poder erigir su trabajo. Lo que quiero decirte con esto es que hay proyectos en donde hay una obra de un autor X, alguien que incluso ha escrito la obra tan rápido que la obra tiene errores que los actores cuando la leen lo tienen que corregir. ¿Ves? Que de repente una escena no está en el sitio en donde debería. Entonces, bueno, en la primera reunión vienen y dicen, mira esta escena, esto no está bien. Bueno, entonces vamos a sacar esa escena y vamos a... O sea, que hay como una suerte como de Eudomar Santos, de como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy, pero muy... ocurre con mucha frecuencia, sobre todo con la gente de poca experiencia, que abre una ventana y ve que es posible comercializar con el teatro. Sobre todo toda esa gente que le gusta hacer teatro infantil para venderle a los clubes o para vender productos en centros comerciales, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, como es una cosa como una fabriquita, entonces esa fabriquita se convierte en vente tú, ensayemos un poquito. Aquí tengo la producción, que es un vestuario de una obra que yo hice hace como 10 años y lo tengo guardado. Póntelo, donde no hay como un concepto como vamos a refundar, vamos a rever, vamos a recapitalizar el conocimiento. No, eso no existe. Entonces, para no caer en eso, que es una de las cosas que enferma el teatro mundial, lo que el director tiene que hacer es, de alguna manera, con los recursos que tenga, tratar siempre de tener un camino por donde quiera avanzar. Y por supuesto, tener un equipo de trabajo que, más allá de que se quiera ganar unos churupitos por la obra que vayan a hacer, tengan una visión, ¿sí? Porque si no, definitivamente caemos en la chapuza, caemos en esa cosa totalmente mediocre que hace que haya un desmérito de los integrantes que están allí. Entonces es allí cuando tú ves esos trabajos que tú dices, pero qué feo esto, es feo por todos lados, es fea la producción, la obra es fea, no tiene... Se fue la cámara. Sí, es que está entrando una llamada, ya va, dame un Okay. segundito, ya va, no cuelgues para rechazarla, ya va. No te preocupes, no te preocupes. Yo es porque como estoy acostumbrado a veces a que me voy yo o se va la luz, entonces... Aló, ¿me tienes? Sí, te tengo. ¿Me tienes? Te tengo completamente. Entonces, lo que estaba diciendo es que todo es feo. Entonces el actor... Mauricio, préstame el audífono, no oigo. Ajá. Ya va, Mario, que no te copio porque entró la llamada y bajó el... Y se descontroló esto. Y como tengo malo el... Sí, pero controló la llamada. Ajá, y ahora habla, a ver. A ver, hola. Ahora sí, te escucho, Mario. Ok, vale. Entonces, es cuando tú ves a esos actores y dices, pero ¿qué es eso? No, ay, qué chimbo, qué pirata. Mira qué feo. Eso pasa mucho.
le pasa mucho a los amateurs, porque bueno, porque es que es normal que les pase, porque no están bien direccionados, pero qué chimbo cuando les pasa a la gente de experiencia, que ya tiene tiempo, qué sé yo, tiene 10 años, 15 años haciéndolo, y lo hace mal, lo hace desorganizadamente, lo hace sin cuidados. Entonces yo creo que una de las preocupaciones que vienen desde el punto de vista de la factura de los productos teatrales viene a partir de la ideología, de la filosofía que tenga ese grupo. Si el dueño de ese espectáculo es, vulgarmente hablando, un chapucero, es un pirata, evidentemente ese trabajo no va a tener las características que le den un signo de profundidad, de reflexión. Y yo no te estoy hablando de que la forma de trabajo sea intensa, porque ese es el otro, ese es el otro extremo. El extremo de aquella gente que entonces, por ser tan profunda y tan intensa, solamente entiende él y el grupo lo que están haciendo. Entonces también hay una desconexión con el público que pueda hacer el ejercicio de visualizar, de escuchar ese espectáculo. También pasa que la gente ve eso y dice, ¿qué vaina es esta? No entiendo nada. O sea, yo sé que yo no soy el más estudioso, ni el más investigador, ni el más culto, pero por Dios, es que me parece que esto está tan, pero tan distante de mí. Entonces, fíjate, están esos piratas, piratones, piratísimos, y están esos eruditos tan, pero tan embebidos en el conocimiento y en la antropología, que entonces se distancian con una facilidad increíble de la conexión con el espectador. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que no seas un básico fundamental, pero tampoco seas un enrevesado y absurdo exponente sobre todo para el público. Hay que analizar el público al que te estás dirigiendo. Yo, por ejemplo, yo trato de que mis obras las pueda ver desde el más desconocedor hasta el más erudito. Ese arco, ese rango es importante, porque la gente del teatro peca muchísimo de ser sumamente intelectual. Y entonces, si no hay una referencia culta en sus textos o en sus propuestas, entonces es un teatro burdo, es un teatro vulgaroso. Claro. No, esa cosa que tú dices... Hay que pensarlo, hay que ver cómo hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo le leo un texto a un dramaturgo como... Vamos a poner un ejemplo de un dramaturgo que es sumamente intelectual. Javier Vidal. Javier Vidal es un dramaturgo absolutamente profundo, embebido en el campo de la investigación. Es un escritor que le gusta que el espectador sepa que él sabe. Y por ende, sus personajes son personajes cultos. Son personajes que han estudiado
bueno, desde física cuántica hasta un doctorado en arte plástico, ¿ves? Entonces, por supuesto, las referencias y los comentarios que se hacen dentro de las piezas de Vidal tienen una fuerza desde el punto de vista del conocimiento que tú tienes que estar instruido, hasta como actor. Hasta como actor, yo comencé a hacer un proceso con una de las últimas obras escritas por Javier, que se llama Madres, y Desiree y yo, que los dos estábamos en el elenco, tuvimos que ponernos a estudiar la geografía la geografía, no solamente o sea, la situación económica, política y geográfica española, porque claro, además Vidal es catalán y tiene un amplio conocimiento sobre la geografía española y sobre la política y sobre todo lo que ocurre en la esfera de esa nación. Entonces, es como ponerse a hacer un Shakespeare y que Shakespeare viene y te habla, que además eso es una cosa muy curiosa, que Shakespeare, por ejemplo, el Otelo ocurre en Chipre y Romeo y Julieta ocurre en Verona y Hamlet ocurre en Dinamarca. Sin embargo, Shakespeare nunca salió de Inglaterra. Fíjate qué paradoja ese asunto de que un autor que vive metido en el reino isabelino escribe, escribe sobre Atenas en Sueño una noche de verano o en El timón de Atenas. Y tiene esa cosa de ir como geográficamente por distintas partes del mundo. Evidentemente, cuando tú te consigues con eso, dices, tengo que estudiar, tengo que hacer un reconocimiento. Si alguien viene y se consigue solo con Mami, por ejemplo, que tiene una escritura totalmente apegada a lo autóctono de Maracaibo y de una zona de Maracaibo, porque vamos a estar claros, no es lo mismo que yo escriba una obra que ocurre en un apartamento en la Isla Dorada, que es una urbanización venida a menos, que en los años 80 claro, era como decirte Montalbán o las pirámides esas que se construyeron en la urbanización San Pablo, que había gente pudiente. Hoy día ya eso no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo escribir una obra en el Maracaibo de la urbanización que está en un islote del lago, en donde vivía la gente más potentada de Maracaibo en los años 80, y traérselo al 2018, que escribir una obra que ocurra en el barrio Los Filúos o en el barrio Ana María Campos o en Campomar. Sí, en el Marite. O en el Moján, ¿me entiendes? Que es una zona ya de la periferia de Maracaibo. No es lo mismo que yo escriba una obra de las ratas en Cotiza, que fue donde yo a las ratas las meto en Cotiza. Las ratas nunca dicen que son que viven en Cotiza, pero hay un texto de Blanca que ni siquiera es mío. Surgió en los ensayos, que es cuando Blanca le reclama a Soledad que le puso las manos en el ¿cómo se llama? En el budare, le quemó las manos a la niña porque botó el azúcar, y ella le dice, fuiste incapaz de llevarla para el médico. Mira, hacías así y estabas en el risque, hacías así y estabas ahí en el hospital que está cerca de aquí.
Entonces, evidentemente, esos asuntos son muy extrapolados y hay que tenerlos en cuenta. Hay que saber, hay que tener conciencia del rollo en el que te estás metiendo como director, desde todos los puntos de vista, para establecer un equilibrio. O sea, ese es el objetivo un poco del día de hoy, es tener una visión que no sea, que no peligre en quedar en lo básico y en ser mediocre, trabajar en la mediocridad. A veces el director no quiere ser mediocre, pero a veces el equipo se lo lleva a la mediocridad. A veces el actor y su falta de interés, de trabajo, hace que las puestas en escena bajen el nivel que pretende el director. Por eso es que el director tiene que ser muy celoso. Porque un actor puede bajarte el nivel. Por ejemplo, en mi caso, que yo he trabajado tanto con estudiantes, yo he hecho todo lo posible para que el nivel de mis obras sea un nivel profesional, aun cuando esté hecho por actores de formación. Es decir, que eso forma parte también de la visión del director. Fíjate cómo montó, fíjate cómo estableció el elenco estable de su compañía, el Odín Teatro, Eugenio Barba. Eugenio Barba se quedó con todos los actores rechazados de todas las compañías y de todas las escuelas que habían en Dinamarca. O sea, Eugenio le abrió las puertas a aquellos actores que no tenían el perfil para trabajar en una compañía de teatro profesional, porque tenían fallas, porque no eran buenos actores, porque tenían, qué sé yo, las características que consideraron las demás compañías para no aceptarlos. Sin embargo, Barba los acepta y resulta que se convierten en los actores más poderosos del país y marcan un hito en la historia del teatro en los años 60 y 70 en Europa. Y hoy día son unos grandes maestros. ¿Ves? Por ejemplo, Roberta Carrieri, que es una de las discípulas directas de Barba, es una actriz fenomenal. Esa es la maestra de Desiree. O sea, la maestra de Diana Peñalver, esta Roberta, que es una italiana maravillosa, que la puedes buscar en YouTube y te vuelves loco. Yo la conocí aquí en la UNEARTE, en el antiguo Ateneo de Caracas, cuando se hizo la cátedra de Grotowski, que fue la que fundó Diana y que invitó, por supuesto, a Eugenio Barba para que viniera. Y Eugenio Barba vino. Entonces, esto es importante. ¿Y para qué es importante entonces? Es importante que tú tengas las técnicas para el acercamiento al trabajo del actor desde la construcción. Hay muchos modelos y muchas técnicas actorales, muchas. Cuando te digo muchas, es que te puedo nombrar para que copies las referencias. O sea, en primer lugar, el primerito que hay que estudiar es a Stanislavski. ¿Ok? Ese es el primerito. Entonces, copia número 1, Konstantin Stanislavski. Porque además Konstantin Stanislavski no solamente ofrece una sistematización del trabajo del actor, sino que además tiene textos y tiene consejos para el director. ¿Ok?
Luego de Stanislavski, vale la pena estudiar a Mikhail Chekhov. Mikhail Chekhov es el famoso actor ruso que rompió ciertos esquemas con relación a su propio maestro Stanislavski. ¿Por qué? Porque Mikhail Chekhov trabajó con el recurso de la imaginación por encima del recurso de la vivencia y de la memoria emocional que proponía Stanislavski. Mikhail Chekhov es el sobrino de el famoso escritor, dramaturgo Anton Chekhov, que fue quien escribió La Gaviota y por la que Stanislavski empieza en esa búsqueda, porque cuando Chekhov escribe La Gaviota, en La Gaviota, como te lo comenté cuando hicimos el módulo de dramaturgia, en La Gaviota habían muchas oscuridades que eran necesarias ver cómo se podía diseñar una manera de esclarecer esas oscuridades y llenar esos huecos en esa dramaturgia. Entonces eso fue lo que hizo un poco Stanislavski. Y luego tenemos a Mikhail Chekhov. ¿Ok? Luego de Mikhail Chekhov, vale la pena echarle una mirada al trabajo de Lee Strasberg. ¿Por qué? Porque Lee Strasberg es de alguna manera quien hace una traducción de el modelo ruso hacia el modelo norteamericano y es quien entonces a través de sus estudios con los socios de Stanislavski que se van a Estados Unidos a dar talleres y fundan un grupo que se llama el grupo, el The Group Theater. Ellos fundan ese grupo en Estados Unidos y en ese grupo estudia Lee Strasberg, estudia Sanford Meisner, estudia Stella Adler, Uta Hagen, todos esos maestros que hoy por hoy son maestros que tienen una tendencia stanislavskiana, pero que cada quien por su lado desarrolló un elemento en pro de el camino abierto para el trabajo de la interpretación del actor. Por ejemplo, Meyerhold, que es, que es un alumno, siempre Stanislavski dijo que fue su mejor alumno. Pero Meyerhold, por ejemplo, se concentró en el trabajo de la plasticidad del actor, el cuerpo, el movimiento. Meyerhold es un maestro que se detuvo mucho en el trabajo de la acción física, más allá de lo que hizo su propio maestro Stanislavski. ¿Ok? Y en el caso de todos estos que te nombré, que vienen del Actor Studio, que son los que se reunieron para el Actor Studio, además, Strasberg cuando fundó el Actor Studio, lo fundó con Elia Kazan, ¿ok? Y con Rob Lewis. Esos dos, Rob Lewis y Elia Kazan, se abrieron después porque empezaron a hacer cine, fueron directores de cine. Y después, bueno, hicieron muchísima plata. Y fueron los que ayudaron a Strasberg con dinero para que el Actor Studio se convirtiera como en una fundación y los actores entonces audicionaban y de 1000 actores agarraban, qué sé yo, como 80 y los metían dentro del gimnasio, dentro de esa especie de gimnasio de entrenamiento en donde los actores lo que hacían justamente era hacer sus escenas y mostrarlas, las sesionaban. Entonces, bueno, todo este conocimiento a los directores
Por ejemplo, sacando esa virtud del trabajo del Actor Studio, a los directores nos ha ayudado mucho en el hecho de confrontar nuestro trabajo con el público. Por eso es que hay un poco la costumbre de esos ensayos con invitados, de que el director llega a un momento en que ya tiene la obra ya armada y necesita compartirla con gente de confianza. Entonces va y llama a sus colegas más cercanos, a la gente que sabe que le va a decir la verdad, ¿no? A la gente que además comparte desde el punto de vista de la experiencia, que pueda entonces ver un ensayo y detener el ensayo o al final del ensayo permitirles incluso que le digan a los actores cómo vieron, cómo se conectaron, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Un poco compartir la experiencia. Que está claro en el trabajo del Actor Studio, está claro que no es que tú le vas a decir a tu compañero cómo lo harías tú. No, tú le vas a decir a tu compañero cómo lo viste tú. Qué te hizo ruido y qué no te hizo, qué te hizo clic y qué no. Pero la idea no es que yo vaya para un ensayo y venga y diga, no, pero es que lo que pasa es que esto todo está mal hecho y esto debería hacerse así como yo digo. Ese no es el concepto. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú invitas a una sesión de confrontación, tú tienes que poner las reglas como director. O sea, tú tienes que decirle a la gente que va que allí hay un proceso de trabajo, que allí hay una propuesta de los actores, que allí hay miles de cosas que han sido incluso validadas por ti. Simplemente tú estás haciendo una prueba de material. Y una prueba de material es ver cómo funciona. Tú a veces ni siquiera necesitarías de que el público hable, porque tú te ubicas en un lugar para verle la cara, para ver cómo reacciona. A veces tú estás escribiendo, tú vienes y montas una comedia y tú invitas a tus amigos y tus amigos se ríen en la comedia, ya están, ya comprobaste, ya no hace falta que le preguntes si eso está bien o está mal. Porque los vistes enganchados, porque los vistes riendo, los vistes ahí, ves al público, ves el termómetro. Por eso es que en los ensayos generales abren la puerta a invitados, porque el actor necesita tener el feedback con el público. Y el director necesita ver qué tan poderosa es su propuesta. Si tú tienes un público que está mirando para el techo, que está metido en el celular, bueno, ahorita se puede meter en el celular en la obra más buena de este mundo cualquiera, porque ahí hay un factor también que va más allá de un análisis. O sea, el problema con el teléfono es que la gente tiene en el teléfono 300 personas con las que tú puedes hablar constantemente. Ya eso merece un estudio sociológico. Pero uno por lo menos trata de ese tipo de cosas cercenarlas. O sea, tú vas a entrar a mi ensayo, tú vas a entrar a mi función, no puedes tener el teléfono. Porque a lo mejor no es que la función está mala, a lo mejor es que tú tienes un problema porque no te llegó el camión de Katia. Y te fuiste para el teatro sabiendo que el camión de Katia no te llegó. Entonces tienes prendido el teléfono porque, bueno, o tu mamá la tienes te la está cuidando a alguien y necesitas estar comunicado con la persona. Entonces yo he tenido gente en función que he tenido que parar la función y le he dicho, por favor, apaga el teléfono. Estamos en función, porque nosotros hemos llegado hasta ese asunto. O sea, yo una vez haciendo un monólogo, una vez de Dairo que se llamaba Asesinarme.
yo estaba en plena función y tenía a 16 tipos que todos venían después me enteré, ellos venían todos de un cumpleaños, de un bar gay, estaban todos muy borrachos y se metieron en puras obras. Entonces, en todas las obras donde iban, saboteaban. Pero se metieron en la obra de Papito, que era muy difícil, que era una de las obras más difíciles que yo he hecho, porque el texto era muy, pero muy difícil de trabajar y la propuesta era muy jodida. Entonces yo estaba haciendo mi obra y ellos estaban jodiendo. Y yo tuve que detener la obra, llamarles la atención. Uno me dijo, pero entonces aquí uno no puede hablar. Yo le dije, estás viendo una obra de teatro. Si tú quieres hablar allá afuera, es perfecto para hablar. Pero ahorita yo estoy haciendo el espectáculo. Yo necesito decir el texto para que tú lo oigas y todo el público que está aquí. Bueno, nos vamos. Y se fue la mitad de la sala, se fue. Yo me quedé viendo a todo el público. Además, esa obra era totalmente oscura. Esa obra se iluminaba con celulares. Yo tenía yo tenía 2 iluminadores con celulares, con las linternitas de los celulares. No había luz. Wow. Solamente, no, el montaje era una fumada, pero increíble. Además, yo estaba metido dentro de una bolsa, porque yo era una evidencia, porque era la vida de un hombre que intentó matarse, pero no se mató cuando llegó, cuando se tiró, sino que lo alcanzó una bala que disparó el papá para matar a la mamá, porque eso era un desastre, y la bala salió por la ventana y le pegó en la cabeza cuando él justamente se estaba lanzando. O sea que él se murió gracias a un mismo plan que él había tejido en su suicidio. Por eso es que se llamaba asesinarme. Entonces era muy fuerte. Y esta gente se tuvo, o sea, yo le dije, ahí está la puerta, y se fueron. Le dije al público, discúlpenme, claro, la función tiene que continuar, y retomé desde el sitio donde dejé hasta el final. Y después la gente, bueno, eso yo creo que fue lo mejor del monólogo ese día, fue eso. Claro. Claro. Alucinaron. Entonces, ese trabajo de la confrontación es importante. Para terminar con estos maestros que te he nombrado, te nombré a Strasberg, te nombré a Meyerhold, te nombré a Meissner, también por ahí está William Layton, que es un seguidor de Meissner, pero que se estableció en España. Es decir, que en España existe el laboratorio teatral de William Layton, y de allí salen muchos actores que dominan la técnica Meissner. Y la técnica Meissner está basada en el impulso interno. Y ese impulso se busca a través de ejercicios. ¿Ok? Déjame ver cómo estamos de tiempo. Ya faltan 10 minutos. Entonces, se busca a través de ejercicios. Ahí lo que valdría la pena, por supuesto, cuando tú vayas a hacer tu módulo de actuación, seguramente vas a ahondar un poco sobre estos maestros. Ahondar más. Okay. Sobre estos maestros, pero estos maestros son importantísimos, porque estos maestros al director le pueden dar una vía para el trabajo con sus actores. ¿Ves? O sea, tú puedes decir, bueno, me voy a poner muy Boal. ¿Por qué? Porque Augusto Boal es el foco de la transformación incluso del público. Yo no sé si tú viste Embrión de Pato. No la vi. Fíjate, en Embrión de Pato había un recurso
de teatro de foro, teatro del oprimido, que tiene que ver con que el actor establece una relación directa con el público y el público puede llegar a convertirse en un actor de la obra, porque el público puede opinar sobre lo que está sucediendo. En Embrión de Pato, yo era un unipersonal, era un monólogo, y yo hacía un peluquero. Y las mujeres que me iban para la peluquería eran mujeres del público. Y habían hombres que también yo los metía dentro del público porque yo hacía como una especie de representación de la historia que yo contaba, ayudado por el mismo público. Y el público se convertía en el personaje. Y yo le decía al público lo que tenía que responder cuando yo le preguntara. Y a veces el público no respondía lo que yo respondía, sino lo que ellos pensaban que tenían que responder. Entonces la obra se transformaba de alguna manera y esa experiencia era muy particular. Entonces, fíjate, yo hice un poco además hice esa propuesta porque yo versioné Teatro Spa, que era una obra que yo tenía con puros peluqueros que eran unas locas divinas dentro de un spa en donde ellos se montaban y hacían show. Me tocó versionarlo para poder hacer Embrión de Pato, porque Embrión de Pato salió a partir de, bueno, primero que estábamos haciendo La Mamá Huevo y fuimos a una sesión de fotografía y estaba el pote en la casa en la oficina de Quique Acuña, estaba un pote de embrión de pato, que es un producto que se echan en la cabeza para la calvicie, para que el cabello no se te parta, etcétera, etcétera. Cuando Desiree vio eso, dijo, ¡ay, qué buen título para una obra, Embrión de Pato! Y entonces a Quique le quedó eso en la cabeza. Y cuando le dieron sala, me llamó y me dijo, maestro, quiero primero saber si quiere trabajar conmigo, yo quiero que usted haga un monólogo con nosotros, y bueno, nosotros queremos también que usted lo escriba. Yo le dije, bueno, y que lo dirija. Yo le dije, no puedo dirigir porque ya estoy dirigiendo Las Ratas, tengo sala y no se pueden repetir directores. Ah, ok, perfecto. Entonces se la ofrecieron a Dairo y Dairo dirigió Embrión de Pato. Pero Embrión de Pato es un... Mira, una pregunta. Dime. Una pregunta. En base... ¿de cuál de estos maestros viene el improvisto? O sea, no me refiero al grupo teatral de esta gente de improvisto, sino incluso propuestas que he visto en micro de improvisación. Mira, una de las maestras más importantes de donde viene todo este trabajo de la impro como comedia, de la impro como una solución escénica para divertir, es Viola Spolin. Viola Spolin es la máxima representante de esa tendencia. Y también hay otro que ahorita no recuerdo, creo que se llama Johnson Storton. De todas maneras, déjame averiguártelo y te lo paso por mensajito, el nombre bien de Johnson. Storton. Déjame ver. Yo tengo un espacio en mi Instagram en donde están... Yo de verdad te lo pregunto porque investigar un poco de eso, porque me llama muchísimo la atención la manera de dirigir algo improvisado, donde esa improvisación no es tan improvisada. No, pero verga, o sea... Sí, lo que pasa es que tiene una estructura. Tiene una estructura y además hay varios tipos de impro. O sea, hay una impro un poco...
hay una impro que está basada, la que nosotros tenemos, o la que aprendió a hacer Mondongo, viene un poco de unos catalanes que vinieron por primera vez aquí en el año 94, que trajeron un espectáculo que se llamaba Imprevis. Y esos catalanes, allí fue donde Mondongo vio lo que iba a ser el futuro de su trabajo. Además, muy inteligente Mondongo, porque Mondongo siempre fue un clown, además un clown malabarista, un clown manejador del coroto este, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, que es como un cilindro que tiene como en el centro es delgadito, y entonces se ponen unas cuerdas y se lanza, y eso, ese trabajo era el trabajo que le gustaba mucho a Jorge. O sea, Jorge hacía eso. Cuando Jorge llegó a Caracas, Jorge era un payaso malabarista, un payaso de truco. De hecho, yo en aquella época, yo hice un taller de clown, porque ya yo venía trabajando con la pantomima. Yo era payaso desde niño. Entonces yo hice un taller en la sala del TNJ Venezuela, que ya eso no existe, en Parque Central. Había una sala en la Torre Oeste, abajo, que era la sala del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Y yo allí di un taller para el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela de clown. Y Mondongo hizo ese taller de clown. Entonces, por eso es que Mondongo, cuando la gente le dice, cuando a Mondongo le dice a la gente, mira, porque que yo quiero hacer un taller contigo de clown, Mondongo les dice, no, yo no sé, yo lo que sé me lo enseñó Mario. Pero pero claro, lo que pasa es que después él se metió con la cosa de la impro. Y de allí viene. Yo de todas maneras te puedo mandar el contacto. Viola Spolin es además Viola Spolin es una maestra. Viola Spolin además te enseña técnicas para trabajar con niños. Yo la descubrí hace poco a Viola Spolin. Yo tampoco la conocía. A mí Viola Spolin me la mostró Ensayarte, Chato en Taila, que es el youtuber este que yo te digo, no sé si yo te lo había dicho, que es un amigo mío español jovencísimo, que es egresado de la RESAT y que tiene un canal en donde te explica todo. Todo esto que yo te estoy explicando está en Ensayarte. Por eso es que Ensayarte yo lo tengo como enlace complementario de mis alumnos, porque todo lo que yo digo, él te lo va a explicar. A lo mejor no te lo explica profundamente como de repente si yo me pongo a explicarlo, pero porque además él es un seguidor de Chekhov. Él tiene 34 ejercicios de actorales de Mikhail Chekhov. Y él ama profundamente a Meisner. Él ama profundamente a Meisner. El trabajo de Meisner para él, porque además él viene de la RESAT. Y en la RESAT casi todo el mundo viene de la escuela de Leighton. Entonces, claro, porque además Leighton trabajaba en la RESAT. ¿Ves? Era profesor de la RESAT. Claro. Él tenía su laboratorio y daba clases en la RESAT. Entonces, por ahí lo tienes también. Tienes entonces otros maestros más que yo lo que puedo hacer es hacerte una lista para que tú las tengas y puedas ir. Y en el trabajo de actuación eso lo vas a profundizar. ¿Ok? Mañana te voy a dar los modelos de construcción del personaje. Es decir, los modelos de análisis cuadridimensional del personaje que seguramente
en las tareas de actuación con Desiree les vas a echar mano, ¿ok? Porque es importante que el director... Ya tengo bastante adelantada la investigación. ¿Qué hiciste? ¿Qué has investigado? Lo que me pasaste por allí, lo tengo adelantado. Esta tarde, para esta tarde lo que tengo, Ok, porque lo tengo en la computadora del NAS. pero ¿para cuándo crees que puedas hacer esa exposición? Para el cierre, ¿será? Perdón, se te corta. ¿Para cuándo crees que puedas hacer esa ¿Es que exposición? pueda qué, perdón? ¿Para cuándo crees que puedas hacer esa exposición de esos contenidos? Para el cierre del módulo, porque al Mira, módulo... yo creo, Mario. Ajá. No, se corta. Ya va. Dime. Déjame quitar mi cama. ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuántas del módulo de dirección que me queda? ¿Me queda solo mañana? Queda el miércoles que viene. Te queda mañana y el miércoles que viene. Sí, ya mañana terminamos el módulo de dirección Ok. y el miércoles que Ajá. viene deberíamos hacer una exposición compartida entre los puntos que tienen que ver con la historia de la puesta en escena. Ok. Lo Bueno, que, yo no ajá. creo que tenga eso mañana listo, pero voy a tratar. Pero no En importa, si mañana no referencia lo a tienes lo listo, de... no importa si mañana no los tienes listo, cerramos el miércoles que viene con las exposiciones de historia de la puesta en ok, escena. Lo que me con las tienes, exposiciones. lo que me tienes que Ok, decir es finalmente cuáles fueron las que escogiste para entonces yo dar las que no escogiste. ok, ok. Yo ahorita te las digo esta tarde cuando vea en la computadora. De todas las que me pasaste, yo pensé que eran todas. De las que me pasaste, yo tengo que agarrar dos. Y tú No, dos, ¿no? la idea era, ahorita no recuerdo exactamente cuántas te pasé, pero Ujú. son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, Ok, yo agarro tres. la idea Chévere, sería que fueran ujú. 3 y 3. 3 y 3, perfecto. Listo. Ok. ¿Ok? Entonces se me hace más fácil porque yo estaba agarrando todas las que me pasaste. Entonces se me hace más fácil porque voy a hacer tres nada más. Perfecto. Haz 3 entonces y yo te hago las otras 3. Pero me tienes que decir cuáles son porque las tengo que preparar también. Ok, sí. Ok. En referencia a la exposición, ¿qué quieres tú cómo crees que se presente? Si, ¿Tienes si puedes algún hacer requerimiento en función a eso? si puedes hacer una presentación en PowerPoint con los puntos y de repente Ujú. alguna imagen que sugiera cómo era el escenario De acuerdo. de tal, entonces eso es para tener como un apoyo Así lo tengo. visual Ajá. del asunto, ¿ok? Un apoyo visual. Ajá. Perfecto. Eso estoy haciendo. Ok.